Compañeritas y compañeritos de la primera infancia, cordial saludo. Desde el Grupo de Asistencia Técnica del ICBF Regional Caldas, diseñamos una nueva estrategia que busca generar discursos nuevos, discursos colectivos, gestión del conocimiento. La estrategia que les presento hoy se llama Gateando y es una estrategia que, bien el nombre lo dice, nace del Grupo de Asistencia Técnica, desde esa primera palabra, desde la base de la palabra que es gat, y la conjugación en gerundio del verbo gatear, que es una acción propia de las niñas y los niños en cuanto a conocer el mundo se trata. Gateando es un espacio que busca articular las miradas de los diferentes actores que participan de la atención en la primera infancia. Representantes legales de entidades administradoras del servicio, coordinadores de centros zonales, enlaces de asistencia técnica, talento humano de las entidades administradoras del servicio que van de cara al servicio, como lo son las psicosociales, las enfermeras, los agentes educativos y auxiliares pedagógicos, madres comunitarias, manipuladores de alimentos, profesionales de servicios generales, en total armonía, conversando frente a temas de vital importancia para la atención en la primera infancia. El día de hoy vamos a tocar un tema que es crucial y que permea, digamos que todos los lugares del país y creería que del mundo entero, y es la discapacidad. Hoy tenemos una mirada diferente a como veíamos la discapacidad años atrás. Tenemos una normatividad que regula la atención en la primera infancia para niños y niñas con discapacidad. Y el día de hoy vamos a conversar con algunos profesionales que hacen parte de todo este proceso en miras a reconocer esas posiciones que tenemos frente a la atención de niños y niñas con discapacidad en el departamento de Caldas. La invitación es a que participemos activamente de este espacio. Es un espacio que busca generar conocimiento. Nosotros desde el Grupo de Asistencia Técnica miraremos a profundidad todo lo que se comente en este espacio y a partir de allí generaremos otras estrategias y otros actuarios que permitan que las niñas y los niños con discapacidad tengan una atención adecuada y que, digamos, les permita vivir esos momentos plenos con sus pares en las unidades de servicio y en los hogares, porque además aquí también vinculamos a los padres o cuidadores que tienen hijas e hijos con discapacidad y hoy también queremos tener esa mirada desde el hogar y a partir de toda esa conversación tendremos una profesional especializada en el tema de discapacidad que nos dará algunas orientaciones y algunas perspectivas respecto de la atención de niños y niñas con discapacidad y cómo desde cada uno de nuestros roles podemos potenciar el desarrollo integral de las niñas y de los niños en el marco de la atención con discapacidad desde el enfoque diferencial de derechos y demás. Bienvenidos a este espacio, es un espacio que busca recoger esas miradas de todo el talento humano que hace parte de este proceso y que a partir de ello busca establecer mejores estrategias de asistencia técnica para potenciar la atención en la primera infancia, generando la mejora continua. De eso se trata este espacio. Ahora les voy a presentar quienes nos van a acompañar en este espacio. Bienvenidos.
Después de haber escuchado y de haber visto el video, el cabezote, en donde se mostraron los diferentes participantes de este espacio, de este maravilloso conversatorio, en términos de el concepto de discapacidad, vamos a escuchar a cada uno de los profesionales que nos van a acompañar. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Clara Inés Cardona Trujillo, soy nutricionista dietista del grupo de asistencia técnica. Buenos días para todos, mi nombre es Carol Dayana, soy auxiliar de enfermería, trabajo con el CDI Semillitas Versalles en Pensilvania, Caldas. Hola para todos, mi nombre es Erika, psicóloga, soy profesional de asistencia técnica del Centro Zonal Manizales 1. Buenos días para todos, un saludo muy especial. Mi nombre es Jairo Arbey López Castro, yo soy representante legal del Hogar Infantil El Carmen. Rodrigo Loaiza, soy psicólogo de formación, hago parte del equipo de asistencia técnica. Buenos días para todos y todas, mi nombre es Liliana García Vilés, de profesión soy trabajadora social y me desempeño como coordinadora en el Centro Zonal Oriente. Muy buenos días a todos, mi nombre es Marly Juliet Pérez, soy docente del CDI Carnaval de la Alegría de Río Sucio, Caldas. Buenos días, mi nombre es Michelle Mejía y soy la mamá de Emiliano Pérez. Michelle, muchas gracias. Michelle es una invitada especial en este espacio y tiene un rol protagónico porque es una madre usuaria de un servicio de atención para la primera infancia del ICBF y pues es madre de un niño o niña con discapacidad. Entonces, bienvenida Michelle y esperamos que este espacio sea muy positivo y de mucho aprendizaje. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Sofía Orozco Vinasco, soy educadora especial. En este momento me encuentro en la unidad de servicio La Pelusa. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Me complace mucho estar acá con todas las personas que nos están viendo. Yo soy el enlace regional de discapacidad del grupo de asistencia técnica de ICBF en Caldas. Para quienes nos ven en este espacio, Gateando, y es un espacio de conversación y de construcción de discursos colectivos en términos de buscar mejores herramientas para potenciar el desarrollo integral de nuestras niñas y de nuestros niños. El objetivo fundamental de este espacio es conversar, reconocer las diferentes miradas que se tienen en torno a la discapacidad, qué estamos haciendo en los diferentes servicios de atención de ICBF y qué podemos hacer, podemos proponer para esa concepción de la mejora continua. Sentimos que desde el grupo de asistencia técnica que construye este espacio con todo el amor, precisamente busca construir nuevas alternativas que nos permitan acceder a esas miradas particulares en territorio y que a su vez nos permita a nosotros construir unas mejores herramientas para brindar asistencia técnica y buscar potenciar el desarrollo integral de nuestras niñas y de nuestros niños. Vamos a iniciar entonces con el grueso del programa y invito en este momento a que nos hable la señora Michelle Mejía, quien, como les dije hace un segundo, es la protagonista de este espacio. Quiero hacerle una pregunta, Michelle, de manera muy concreta, y es, ¿cómo es la dinámica en el hogar cuando se tiene una niña o un niño con discapacidad? Y a esa pregunta le voy a sumar otra para que la tenga ahí presente, y es, ¿qué espera usted de nosotros como ICBF? ¿Qué espera usted que nosotros generemos en su hijo desde nuestros programas de atención?
Le doy la palabra, señora Michelle, bienvenida. Sí. A ver, la vida con Emiliano. No, pues para mí me parece normal. A muchos dicen que es muy raro y que pues piensan que no se puede mejorar, pero yo pienso lo diferente. Que ha sido difícil desde un comienzo, sí, porque no esperé todo eso, todas las citas que he tenido que ir a Ibagué, a hacer resonancias, no, pues no pensé nada de eso, pero poco a poco uno se va acostumbrando. Y espero de ustedes una ayuda con nutricionista, porque como él tiene el desarrollo atrasado, siempre que tiene un control me dicen que él es muy bajito de peso, pero eso también me dicen que es por el desarrollo de él. Y nada más. Michelle, muchas gracias. Antes de pasar a darle la palabra a nuestros compañeros, quisiera preguntarle qué diagnóstico tiene su niño. El diagnóstico, tuvo una resonancia y me dijeron que la parte izquierda del cerebro no funciona. O sea, el brazo izquierdo y la pierna izquierda no van a funcionar igual que el otro lado del cuerpo. Perfecto. Michelle, ¿y qué edad tiene tu hijo? Tiene 2 años. Perfecto, muchas gracias. Bueno, podemos reconocer entonces en Michelle, digamos ya un escenario importante y concreto, específico, el tema nutricional. No sé si de pronto, pues precisamente en este espacio que contamos con la participación de la doctora Clara Inés Cardona, que es la nutricionista, dietista del ICBF Regional Caldas, nos pueda dar de pronto una luz, una mirada, una recomendación, un concepto, algo frente a lo que nos plantea la señora Michelle. Bueno, en primer lugar, quisiera como saber, ¿el niño asiste a un CDI o a la modalidad familiar? A un CDI. A un CDI. Bueno, cada CDI cuenta, pues un CDI cuenta con un nutricionista y el CDI pues debe darle como las orientaciones frente a la situación del estado nutricional del niño. Tendríamos que mirar si la discapacidad que de pronto tiene Emiliano es una discapacidad por una parálisis cerebral y en ese caso mirar la forma como lo estamos evaluando para poder mirar si efectivamente tiene un problema nutricional o no lo tiene. Porque dependiendo también de los tipos de discapacidad, hay unas formas también de evaluar a los niños. Todos los niños no se pueden evaluar de la misma forma cuando tienen, pues, presentan una condición de discapacidad. Y con base en eso, pues también entrar a mirar cómo sería, digamos, como la parte alimentaria para Emiliano. Clarita, en esos términos, perdón, interrumpo, en esos términos, lo que tú nos quieres decir es que de acuerdo al análisis que puedan llegar a hacer y al seguimiento nutricional de la niña o el niño, se podría generar un cambio, digámoslo así, en la minuta que recibe el niño o la niña en el CDI. Claro, sí, total. Bueno, que nosotros desde el ICBF pues tenemos una premisa y es trabajar con el enfoque diferencial en el cual pues entendiendo el enfoque diferencial como la atención incluyente para los niños que tengan alguna discapacidad o para los niños pues de grupos étnicos. En este caso pues que estamos hablando de la discapacidad, es una atención incluyente en la que debemos hacer adaptaciones de acuerdo a las condiciones que presente el niño, ¿cierto? Entonces, si se requiere hacer una adaptación de la minuta que se le está ofreciendo a Emiliano, es válido y se puede hacer, ¿sí? Perfecto.
Clarita, mil gracias. Esta, digamos, es una observación y una orientación importante que tengan en cuenta los centros zonales, los nutricionistas de las entidades administradoras del servicio, en términos de la posibilidad de adaptar las minutas de acuerdo a la condición o a la discapacidad del niño. Obviamente, con un estudio de caso en donde se identifique la necesidad concreta y desde esa perspectiva poder generar el cambio que permita que el niño reciba unos alimentos acordes a su condición. Esa es como la lógica y la observación concreta en términos de lo que nos plantea la doctora. Ahora tengo una nueva pregunta para la señora Michelle y es, puntualmente, ¿el niño o la niña cuenta con una certificación de la discapacidad o tenemos básicamente el diagnóstico? El diagnóstico, ya todas las historias clínicas las tengo y ese es el diagnóstico que le hicieron a él en Ibagué. Listo, señora Michelle. Aquí quisiera darle la palabra un poco a Viviana Andrea Marín para que nos hable un poco y de manera muy concreta del tema de la certificación, de la importancia de la certificación de la discapacidad y digamos el procedimiento para lograr esa certificación. Viviana. Sí, muchas gracias. Pues el proceso de certificación básicamente es algo que establece la ley 113, donde dice que todas las personas con discapacidad deben estar certificadas por 3 especialistas en su discapacidad. Este procedimiento pues arrancaba en junio de este año. La semana pasada ya llegó la resolución presupuestal para el caso de Caldas, en donde ya se cuenta con el dinero para empezar ese proceso de certificación. El proceso es muy sencillo, se solicita en las unidades locales de salud. Las personas que viven en Manizales y requieren certificarse en cualquier otro municipio que no sea Manizales, pueden acudir a la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Allí hay un plazo de 5 días para establecer la cita en dónde va a ser certificada, ya que las personas o las IPS o EPS que van a certificar tuvieron que estar previamente capacitadas. Se asiste y esa certificación es realizada por 3 profesionales de la salud, dependiendo de la discapacidad. Importante tener presente que cuando pedimos esa cita en la dirección territorial o en las unidades locales de salud, debemos llevar toda la historia clínica, en donde ese diagnóstico del cual nos está hablando la señora Michelle va a ser allí leído y va a ser, de acuerdo con ese diagnóstico, pues remitido a la EPS o IPS que cuente con los profesionales que la pueden certificar. Tenemos un plazo hasta el 2022 para todos poder realizar ese proceso. En este momento, quien lo tenga, pues será maravilloso porque inmediatamente pasará a ser parte del registro localización y caracterización de personas con discapacidad, pero si no lo tienen, no lo pueden exigir, ¿cierto? Tendremos que esperar hasta el 2022 que se pueda dar paulatinamente todo el proceso de certificación. Importantísimo que tengamos muy presente lo que nos dice Viviana respecto de la importancia de la certificación, tener muy presentes quienes hacen parte de la atención en la primera infancia, estas orientaciones que nos da, porque es importantísimo que desde cada uno de los roles que nosotros tenemos en el marco de la atención a la primera infancia, orientemos a los padres o cuidadores de niños y niñas con discapacidad respecto de la certificación y de los beneficios que la certificación trae en términos de la atención pertinente y de calidad desde el escenario de salud para la niña o el niño. Importantísimo. Ahora, quisiera plantearles otro punto a partir de este escenario. Recordemos que nosotros en la atención a la primera infancia tenemos servicios integrales y particularmente Michelle, que tiene a su niño en un CDI, que es una atención integral desde los diferentes componentes que hacen parte de la atención a la primera infancia. Aquí mencionamos uno particular, que es el componente de salud y nutrición. Sin embargo, tenemos otros escenarios
otros componentes que hacen parte precisamente de ese objetivo fundamental que es potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños. Entonces, desde esa perspectiva, quisiera preguntarle a nuestros psicosociales, trabajadores sociales, que tenemos aquí presentes en este espacio desde los diferentes escenarios. Por ejemplo, José Rodrigo desde la sede regional, Erika Liliana Giraldo desde el centro zonal, Sofía desde entidad administradora del servicio. En términos de lo psicosocial, ¿qué acompañamiento desde el CDI deberíamos o podríamos realizarle a la señora Michelle frente al tema de discapacidad? ¿Qué escenarios tenemos? ¿Qué estrategias tenemos en términos de formación a familias, por ejemplo, desde lo pedagógico, en términos de proyectos pedagógicos, de estrategias pedagógicos? ¿Quién quisiera, de las personas que mencioné, intervenir y contarnos un poco qué podríamos hacer o cómo podríamos apoyar nosotros a la señora Michelle y a su niño? Bueno, pienso que... ¿Me escuchan? Sí, Sofía, dale. Bueno, podemos ofrecer como tal diferentes herramientas tecnológicas porque por el momento pues todo sería por vía virtual, en el cual podemos realizar actividades como tal de lenguaje, actividades también visuales, con material visual como pictogramas, en el cual pueda ir desarrollando con el niño todas sus habilidades tan bonitas. Entonces, básicamente, generar planeaciones correspondiente al diagnóstico que él maneja, sin dejar a un lado de que pues él tiene una diversidad. Nosotros, por ejemplo, acá en Jardín, todas las actividades o las planeaciones las hacemos para todos los niños, incluyendo a los niños que tenemos con algún tipo de diversidad, ejemplo, con síndrome de Down, con Asperger, con cualquier tipo de diversidad funcional. Entonces, como tal, aplicarle de pronto, brindarle como ya actividades para que también pueda rotular rincones en la casa, ejemplo, rincones pedagógicos como el del arte, el del juego, para que también el niño pueda irlo trabajando desde casa. Crear un desarrollo de para que generen toda su sensibilidad desde el hogar, adaptando pues como tal las reglas también de juegos, deportivos, normas. Es básicamente esto, motivándolos adecuadamente a que generen logros, minimizando todas las dificultades. Perfecto, Sofía, muchas gracias. Eso digamos que desde lo pedagógico, entonces desde lo pedagógico lo que nos plantea Sofía es por medio de la atención remota, pues porque digamos en este momento todavía estamos en ese modelo de atención, estamos iniciando con el modelo de alternancia, pero ese digamos que es un escenario que va paulatinamente y estamos abriendo unidades de servicio, digamos que con una escala y con unos tiempos, digamos que durante todo este año. Entonces, mientras estamos en la atención remota, pues tenemos los acompañamientos telefónicos y en esos acompañamientos generamos unas experiencias pedagógicas para desarrollar en el hogar, en donde implica la implementación del modelo de enfoque diferencial de derechos y especialmente desde la categoría de discapacidad, lo que nos plantea que nosotros no generamos actividades pedagógicas exclusivas para niñas y niños con discapacidad, sino que lo que nosotros hacemos es generar los ajustes razonables a la actividad que programamos para la totalidad de las niñas y los niños, y que este ajuste razonable nos permita desarrollar la actividad. Aquí, digamos que hago un pequeño paréntesis porque en la discapacidad hay un concepto que va ligado a este concepto inicial de discapacidad, que son las barreras. Y allí es donde nosotros tenemos que implementar esos ajustes razonables. Cuando identificamos esas barreras, ya en un momento la profesional Viviana nos hablará un poco del asunto, de los ajustes razonables, de las barreras que nos encontramos, pero en este momento desde lo pedagógico luchamos es
desde esas experiencias pedagógicas y desde ese acompañamiento que le hacemos a la familia para garantizar que potenciemos el desarrollo integral de esa niña o ese niño en el entorno hogar mediante los acompañamientos remotos, vía telefónica o demás, y sin miramientos de ningún tipo. Más bien es buscar ese ajuste razonable que nos permita potenciar el desarrollo integral de esa niña o ese niño en las mismas condiciones que el resto de los niños que hacen parte de la unidad de servicio. Desde lo psicosocial, ¿quién nos pudiera conversar un poquito sobre este escenario del acompañamiento a familias en términos de lo psicosocial? Mano. Rodrigo. Listo. Yo quiero retomar algo que nos dijo la mamita cuando hizo su primera intervención, para que, apoyados en lo que acabas de contarnos, podamos dimensionar muy bien la expectativa que se tiene de atención en discapacidad al interior de los programas de primera infancia, para poder engancharlo con las expectativas también que nosotros como profesionales psicosociales tenemos con las familias. Fijémonos que la mamita nos da un parte de tranquilidad y nos empieza a ubicar en un principio de normalidad cuando ella nos dice el escenario de convivencia de ella con su niño es un escenario normal. Ella no nota una diferencia con otra mamita ni con otro niño, porque ella es la mamá del niño y su niño es un niño y no lo percibe como algo diferente. Y al ser un niño igual a otros, en esa primera apreciación que tiene ella de igualdad de su hijo, pues nosotros tenemos que hacerle sentir eso mismo al niño al interior de nuestras unidades. Por eso, con lo que Manu nos decía ahorita, el que el niño pueda vivir las mismas experiencias que otros niños de su edad le va a facilitar al niño adaptarse progresivamente al escenario que posterior a su paso por el CDI va a tener tanto en el ámbito educativo como en el ámbito social. Entonces, de entrada, quitarnos el punto diferenciador. La mamita tiene un niño que lo percibe como un niño en igualdad de condiciones a los demás y nosotros no somos quienes para empezar a diferenciarlos. Entonces, empezando a tener esto claro y teniendo presente que el niño es un igual a otros, que necesariamente vamos a tener que hacer unos ajustes razonables a la hora de evaluar, pero no para impedirle experiencias pedagógicas, es un primer punto de partida que debemos de tener siempre a la hora de pensar en todas nuestras actividades pedagógicas, inclusive las mismas psicosociales. Pero aquí vamos a lo otro que nos deja la mamita. La mamita nos dice, Michelle nos habla y nos dice que ella lo que se le hace diferente al resto de familias es la cantidad de veces que tiene que activar rutas de salud, que tiene que desplazarse con su niño a diferentes escenarios, y ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde entramos en el acompañamiento psicosocial desde las diferentes disciplinas que nosotros tengamos. Nosotros al niño necesariamente lo tenemos que seguir potenciando en familia de la misma forma que potenciamos al resto de familias, pero sí tenemos que tener un especial cuidado a la hora de acompañar las activaciones de ruta de la mamá, porque es muy probable que ella en algún momento empiece a sentir negativas de una EPS, que tenga que moverse de un lado a otro, que de pronto tengamos que generar movilización por parte de la coordinación, por parte del mismo centro zonal, activar las rutas en las diferentes mesas en las que pasamos para que los niños que presentan algún tipo de discapacidad no se desconozcan a nivel de salud, porque esa es una realidad con la que nos enfrentamos y estoy seguro que la mamita lo ha sentido con su niño en alguna oportunidad, lo hemos sentido todos en algún momento, sin tener que llevar a un chiquitín al servicio. Entonces ahí es donde tenemos que hacernos fuertes nosotros en el acompañamiento psicosocial, en el tema de seguir apoyando el tema de la activación de rutas con las familias, en el tema de seguirle potenciando fuertemente el no desistir del acompañamiento que tiene que hacer a través de todos los entes a los cuales tiene derecho y de los cuales se debería de beneficiar y potenciar para alcanzar el máximo nivel de desarrollo de su niño. Y como familia, precisamente ahí es donde están los temas particulares que nosotros hacemos en los acompañamientos, el seguir potenciando e incentivando ese sentido de participación social en todos los escenarios a los cuales tiene derecho el niño para poder tener un desarrollo adecuado como lo espera. Yo no veo que tengamos que hacer alguna actividad diferenciadora con la mamita puede participar al igual que el niño,
de todos los talleres y de todos los temas que damos, porque el niño no es diferente a nadie, ni ella es una mamá distinta a ninguna otra persona. En ese orden de ideas, tenemos que seguir trabajando igual, pero con un plus adicional en el tema de la activación de rutas y en el acompañamiento de todos los servicios de salud a los que tiene derecho el niño. José Rodrigo, mil gracias. Le doy la palabra a Erika Liliana Giraldo. Sí, quisiera retomar también algo de lo que dice el compañero Rodrigo, y es que a veces es muy diferente frente a la concepción de lo que es la discapacidad como tal, de una persona que lo vive desde afuera y otra que está en interacción con ella. Si nosotros nos vamos a un significado, digamos tipo diccionario, nos pone la discapacidad como una limitación o falta, sea físico o mental, que dificulta el desarrollo. Pero para nosotros, digamos quienes estamos inmersos en el tema de la discapacidad y sobre todo en la educación inicial en la primera infancia, reconocemos que la discapacidad no es una enfermedad y tampoco determina unas limitaciones en el desarrollo. Por el contrario, lo consideramos como una condición que hace parte de una particularidad del niño o de la niña que más bien encuentra limitantes en el entorno en el que se desenvuelve. Y en ese sentido, trabajamos desde los programas de primera infancia para cerrar esas brechas de un tema que, digamos, históricamente ha generado desigualdad, vulneración de derechos, como es la discapacidad y otras. En este caso, lo que buscamos es que los niños tengan escenarios favorables de participación, de vinculación, de la interacción con sus pares, y que no solo sea desde lo terapéutico, sino que también pueda vivenciar todos esos otros espacios junto con todos los otros niños de su edad. Erika, mil gracias por tu participación. Yo creo que tenemos una muy buena síntesis de ese escenario en términos de acompañamiento y formación a familias respecto del proceso de discapacidad. Marley, ánimo. Bueno, como nos decía Erika, pues hay varios escenarios desde afuera y nosotros acá desde adentro, pero aún más específico, ahí está el que nosotros acá en el CDI manejamos, que es el tú a tú, el niño conmigo y más que el niño, la familia, ¿cierto? Y en esos momentos tenemos el mejor de los casos, que es de la mamita Michelle. Ella tiene la certificación, ella conoce a su niño y acepta a su niño y no le ve ninguna diferencia, es normal. Pero en este campo nos encontramos con otras situaciones. Uno, por ejemplo, Salacuna y Párvulo es el momento crucial para yo identificar en los niños cuáles son las necesidades que tienen. Hay veces que me encuentro con barreras y no necesariamente pueden ser barreras externas. Prácticamente nos encontramos con la barrera del mismo padre de familia que no tiene aún la sensibilización de que su niño está pasando por esto, de que necesita un apoyo, de que él todavía hay padres de familia que no quieren aceptar eso. Entonces, primero, antes de que ver la buena parte de que hay, bueno, tan chévere que tenemos ese apoyo, entonces de ir a sensibilizar el padre de familia. Y hay otro aporte pues que a nosotros como docentes nos ponen como barreras, y es esa, la certificación, que el sistema de salud nos lleva el tiempo y se atrasa, y nosotras como docentes queremos trabajar pedagógicamente junto con el padre de familia, sensibilizar a la familia, pero si yo no tengo un diagnóstico, no tengo una certificación, yo no puedo irme más allá de esa certificación. Entonces, el esperar a que el sistema de salud me avale para yo poder intervenir con la familia y con el niño es difícil, es triste de que yo me tenga que dar un tiempo a que yo pueda actuar pedagógicamente con la familia y con el niño. Entonces también es como cuestionarnos esa parte de cuándo sí se puede y cuándo no. Listo, Marley, muchas gracias. Ahí antes de darle la palabra a Vivi,
quiero plantear que aquí, digamos, una claridad importante, y es que, digamos, la certificación a mí me procura un reconocimiento desde el sector salud, ¿cierto? Y unas implicaciones en términos de la atención efectiva de acuerdo a la discapacidad que se le reconoce al niño, ¿cierto? Ahora bien, lo pedagógico, digamos que va en otro escenario, y es porque desde lo pedagógico nosotros hacemos seguimiento al desarrollo. Y en esa perspectiva de seguimiento al desarrollo, nosotros buscamos es identificar este ritmo individual de la niña o el niño, y a partir de eso identificado, yo ajusto mi práctica pedagógica para potenciar el desarrollo de la niña o el niño. Entonces, desde esa perspectiva, Marley, una invitación allí para todos es a que, independientemente de la certificación, en el momento en el que yo identifico esas particularidades y esos escenarios a fortalecer, pues entonces diseño mis estrategias, diseño mis experiencias pedagógicas que vayan a enriquecer ese proceso de desarrollo de la niña o el niño, y obvio, sin descuidar, y esto ya digamos que va de la mano con lo administrativo de la unidad de servicio, en términos de la condición de gestión y acompañamiento a la gestión, a la familia, para lograr esta certificación. Desde esa perspectiva, por ejemplo, no sé si de pronto Liliana García o de pronto la coordinadora de unidad de servicio, Alejandra Ocampo, nos pudiera compartir de pronto un poquito respecto de cómo es ese acompañamiento que se le hace a las familias en términos de la gestión, ¿cierto? Porque es que no solamente hablamos de la gestión en términos de la certificación de discapacidad, sino de otra cantidad de escenarios. Hablamos de atenciones priorizadas, hablamos de una cantidad de escenarios que buscan, digamos, apoyar a la familia en términos de la garantía de derechos. Y desde esa perspectiva, yo sé que desde los centros zonales, en los escenarios de comités técnicos operativos, en diferentes escenarios, se lidera esa necesidad de gestionar y de acompañar la gestión. En este caso, la certificación para el niño con discapacidad. Sin embargo, hay 1000 escenarios en términos de acompañar gestiones con la familia. Entonces, no sé si de pronto alguna de ustedes, Liliana o Alejandra, quisiera participar de este espacio. Bueno, efectivamente sí. Desde los centros zonales, desde hace un tiempo para acá, hemos venido participando activamente en los comités de discapacidad de los municipios, y este es el escenario donde trabajamos todas estas situaciones, y también se ha venido adelantando todo el tema de la certificación. De hecho, para una modalidad que tenemos en protección, que es hogar gestor, ya hemos tenido muchísimos avances. Entonces, esto lo podemos replicar con las modalidades de primera infancia. Y sí, claro, desde el centro zonal, desde ese comité técnico operativo, desde la unidad de servicio, cuando en la unidad de servicio no puedan tener resultados en su gestión, claro, con nosotros se pueden apoyar y podemos hacer absolutamente toda la gestión para que estos casos tengan un buen resultado. No solamente la certificación que ya Vivi nos explicó de qué se trata, sino todos los procesos de atención en salud, de todas las barreras que se presentan en la atención, ¿cierto? De la accesibilidad. Entonces, claro que sí, nosotros estamos totalmente dispuestos. Yo sé que en el caso de Emiliano es un beneficiario de nosotros, del Centro Zonal de nosotros. Entonces, para la mamita Michelle, con nosotros cuenta, totalmente apertura para poder ayudarle en las gestiones que requiera. Y muchísimas gracias por estar acá, Michelle, y por compartirnos toda esta experiencia con Emiliano. Muchas gracias, Liliana. Es importante, yo siento que la importancia de este espacio radica precisamente en este ejercicio de conversar y en esa conversación reconocer desde los diferentes escenarios cómo el ICBF
desde sus diferentes modalidades y servicios de atención, acompaña a la familia en los diferentes procesos que buscan potenciar el desarrollo integral. Y desde esa perspectiva, garantía de derechos, lograr que se garanticen todas las atenciones de la niña y del niño. Desde esa perspectiva, estamos logrando el objetivo, profundamente lo siento. Le doy la palabra a Alejandra Ocampo, que tenía precisamente la mano levantada. Bueno, Manuel, nosotros digamos en este momento contamos también en nuestro CDI con una niña con discapacidad, y desde las atenciones por parte del equipo interdisciplinario siempre ha estado, es muy importante ese acompañamiento en todo el proceso de salud de la niña. Samantha es una niña, lo hablamos desde nuestro caso, que cuenta afortunadamente con todas las atenciones de salud, donde la familia juega un papel muy importante, y es en esa participación y lo activa que es en todo lo que tiene que ver con sus gestiones que tengan que ver con acompañamientos de especialistas. Desde el CDI, el equipo interdisciplinario brinda un acompañamiento, y es que la familia se involucró en esa alternancia, y desde el CDI le dimos la confianza para que la niña asista al CDI, y desde acá brindamos ese acompañamiento pedagógico, donde digamos desde lo remoto se pueden trabajar muchos aspectos, pero desde la presencialidad permitimos mirar y estar más en contacto con la niña e identificar esas características que le permiten a ella sus gustos, sus intereses, y es desde ahí donde nosotros estamos trabajando muy de la mano con la gente educativa, con la psicóloga, identificando esos intereses de Samantha para así fortalecerla, tanto a ella con su desarrollo como a su familia. Perfecto, Alejandra, mil gracias. Tú tocas ahí un tema importantísimo, y es el inicio de la alternancia y la atención a niños y niñas con discapacidad en el marco de la alternancia. Porque recordemos que la discapacidad no es un criterio de exclusión. Por el contrario, la discapacidad, o sea, los niños con discapacidad tienen toda la oportunidad, y ojalá desde que el niño o la niña cumpla o arroje un resultado positivo desde la línea base, se pueda atender de manera presencial, porque recordemos los beneficios tan grandes que tiene la atención presencial en el proceso de desarrollo de las niñas y los niños. Es más el beneficio que el riesgo, que si bien encontramos una cantidad de riesgos, esos se minimizan precisamente en las edades de los beneficiarios que nosotros atendemos, y lo que logramos con la atención presencial, digamos que no tiene límite en términos de potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños. Muchas gracias, Alejandra, por lo que nos planteas. Ahora sí le doy la palabra a Viviana para que nos redondee un poquito como esta fase y nos hable como de qué es la discapacidad, las barreras y todo esto que conversamos acá en esta primera parte del programa. Bueno, muchas gracias. Yo pienso que interesante todo esto que venimos conversando, y como que en torno a todas las narrativas que todos vamos teniendo, cómo se va construyendo, y cómo ustedes allá desde casa, las personas que nos van a empezar a ver, van a ir también construyendo y haciéndose ideas acerca de la discapacidad, y esto nos puede llevar a cambios culturales muy importantes. La discapacidad es de alguna manera una capacidad, ¿no? Según la ley y según, digamos, la concepción que tiene el ICBF de la discapacidad, es una condición física, como lo planteaba ahora Erika, que se encuentra es con unas barreras, y que al encontrarse con esas barreras es precisamente cuando se convierte en discapacidad. ¿Cómo no traer a colación lo que nos dice la mamita, doña Michelle, cómo ella ha vencido sus barreras actitudinales
y ha visto a su hijo como un hijo con todas las capacidades que puede tener desde su particularidad. Cuando no existe esa actitud es cuando aparece precisamente la discapacidad. Entonces tendríamos en resumen que la discapacidad es una condición física, una condición que pudiera parecer limitante, pero que al encontrarse con una barrera se convierte en discapacidad. Cuando no están las barreras, pues no hablaríamos de discapacidad, estaríamos hablando de una condición particular, pues que todos la tenemos, ¿cierto? Todos tenemos condiciones físicas, médicas, de capacidades particulares. ¿A qué tipo de barreras nos enfrentamos? Y se enfrentan los operadores, se enfrentan las unidades de servicio, se enfrentan las familias. Se enfrentan a 3 tipos de barreras principalmente. La primera es se refiere a las barreras actitudinales, que digamos, según la historia, es como la barrera que ha sido la más importante en todo este proceso de ir comprendiendo la discapacidad, ¿cierto? Y es la actitud, es cómo yo veo la discapacidad desde cualquier punto de vista, ¿cierto? Doña Michelle nos está dando acá una escuela grandísima en cuanto a vencimiento de barreras actitudinales, ¿cierto? Para mí es normal, o sea, yo no le veo ningún problema en la convivencia con mi hijo, casi que ni siquiera hablo de la discapacidad, ¿no? Manuel tuvo que hacer la pregunta, cuénteme del diagnóstico del niño, porque para ella eso casi que viene con su hijo y es tan grande ese amor que esa actitud de ella hacia él es completamente de inclusión y abierta. Pero afuera nos encontramos entonces con esas barreras actitudinales en el colegio, entonces cuando nos dicen, no, es que el niño es especial y necesita una educación especial. No, es que resulta que es que como el niño tiene discapacidad o la niña, nosotros acá no tenemos aula especial. Entonces, todas esas barreras de cómo vemos la discapacidad, inclusive más que las físicas y las comunicativas, es la que prima y estamos en ese proceso de romperlas. La segunda barrera es la barrera que se refiere a lo físico, ¿cierto? Y esto se empieza a ver, por ejemplo, cuando el niño que tenga, digamos, una parálisis cerebral, pero tiene su silla de ruedas o su camilla o tiene su apoyo, no puede ir al colegio porque simplemente no tiene cómo llegar al colegio. Entonces ahí hay unas barreras físicas en todas las categorías de discapacidad que impiden que los niños tengan la atención o que se les garantice esos derechos que se les tienen que garantizar, ¿cierto? El solo hecho de no prestar desde el ámbito educativo las modalidades que se tienen que prestar, ¿cierto? Por ejemplo, la de hospital en casa o la domiciliaria, dependiendo de la discapacidad, pues ya de por sí representa una barrera física. Y por último, pues están las barreras comunicativas, que se refieren mucho también a, por ejemplo, a las discapacidades visuales, a las discapacidades auditivas, a las sordocegueras, cuando no está esa posibilidad del lenguaje de señas, del lenguaje braille, de que la persona que tiene la discapacidad pueda comprender y acceder a la información que el mundo le ofrece, ¿cierto? Entonces, claro, esas barreras conjugadas con esa condición que tiene la persona es cuando entra a formar una discapacidad y pues de nosotros depende vencerlas. ¿Cómo las vencemos? Claro, con los ajustes razonables. En este caso, pues nuestras unidades de servicio, yo sé que hacen todo lo posible por hacer esos ajustes particulares a cada niño según la discapacidad, y eso va a hacer que esos niños sean recibidos en cualquier parte, como lo hace Michelle con Emiliano, ¿cierto? Con toda la apertura y con toda la mirada puesta en el desarrollo de Emiliano y no en la discapacidad de Emiliano. Entonces, eso a grandes rasgos sería la discapacidad y las barreras. Súper, Vivi. Voy a presentarles una imagen que redondea precisamente esto que estábamos conversando, me parece muy pertinente. La voy a leer y quien quiera opinar respecto de esa frase, bienvenido sea el aporte.
Permítanme, les comparto la imagen. Dice, no se logra la inclusión educativa con equidad de las niñas y los niños con discapacidad en los servicios de primera infancia si seguimos pensando que ellas y ellos estarán más cómodos y seguros en lugares especiales con personas especializadas. Un logro de la educación inclusiva es que todas y todos estemos en un mismo lugar, siendo felices y apoyados con ajustes razonables. ¿Cómo sentimos, compañeros de la primera infancia, eso que les acabo de leer? Es que las miradas han cambiado mucho. Anteriormente pensábamos que a las niñas y a los niños con discapacidad los debíamos atender en un aula especializada para niños con discapacidad. Pero hoy la mirada es diferente. Y hoy hablamos de equidad y hablamos de disfrutar las diferentes experiencias de la vida de acuerdo al ciclo vital y compartidas con pares. Y no sitios especializados para niños y niñas con discapacidad. Eso no es equidad, eso no es atención inclusiva. ¿Cómo leen ustedes esa frase que les acabo de proponer? Yo pienso que en esencia esa es nuestra misión desde ICBF dentro de los procesos de primera infancia especialmente, y pues para que esos casos no tengan que llegar a protección, ¿cierto? Creo que es una mirada muy inclusiva, no de la discapacidad siquiera, sino de la humanidad, ¿no? De poder ver al otro con ojos de humanidad y poder comprender que dentro de lo que cada uno es como ser humano, pues tiene una historia, una particularidad y unas características individuales, ¿cierto? Y que de por sí pues ya nos hacen particulares. Entonces creo que es una mirada de inclusión en donde finalmente se lleva a cabo lo que dice la Convención Internacional de las Personas o de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es que nada de nosotros sin nosotros, ¿no? Finalmente, en una muy buena intención, las aulas especiales se creía iban a prestar un servicio que iba a permitir adelantar pues a los niños y niñas con discapacidad. Sin embargo, como que se cae en cuenta de que termina siendo también discriminatorio, ¿no? Y que en ese afán o en esa buena intención de proteger y de brindar lo necesario, pues se termina cayendo también en una actitud pues que margina y que discrimina. Entonces esa frase finalmente a lo que nos invita el decreto 1421 es: venga, preguntémosle al niño, ¿cierto? Nunca se me olvida una anécdota así sencilla, y es que a una escuela llega un niño de baja estatura, ¿cierto? Y como tenía baja estatura en el colegio, por recibirlo bien, le cortan las patas a la mesa, le cortan las patas a la silla para que el niño pues estuviera bien, ¿cierto? Cuando el niño quedó finalmente allá todo pequeñito, igual a como era su particularidad de ser de baja estatura, y el niño no se sintió cómodo. Entonces el niño finalmente dijo: pero ¿por qué no me preguntan a mí qué es lo que quiero o en dónde me quiero sentar, o si me quiero sentar en una silla con patas grandes? Entonces ahí yo creo que nada de nosotros sin nosotros, es esa visión participativa que tenemos que tener de los niños y niñas con discapacidad. Gracias, Vivi. Y que eso que nos acabas de decir particularmente nos invita a pensar en la acción con daño, ¿cierto? O sea, sí, muy buena la intención, pero realmente el resultado
no es precisamente el más positivo de todos. Alto. Creo que es un momento propicio para que hagamos un alto y le coloquemos imagen al tema de ajustes razonables. Desde el Grupo de Asistencia Técnica del ICBF Regional Caldas se diseñó para el efecto un video respecto del tema de ajustes razonables que quiero invitarlos a que lo veamos a continuación. Disfrutas del mundo que te rodea, leer ese libro que tanto te gusta. Gustas de ver los paisajes, el mar, los ríos, los pájaros, escuchar su canto o tal vez el sonido arrullador de las olas del mar. ¿Te gusta caminar descalzo y sentir las cosquillas que genera la hierba en tu piel desnuda? ¿Te gusta bailar, cantar, hablar? ¿Te complaces con un abrazo o estrechar la mano de tus seres queridos? ¿Te sientes afortunado de levantarte diariamente y salir al mundo y enfrentarlo sin dificultades? Detente un momento. Cierra los ojos. Todo ahora está oscuro. ¿Y si así fuera siempre? ¿Y si ya no pudieras ver los paisajes que tanto te gustan? ¿Y si ahora necesitaras de un bastón para encontrar el escalón o la esquina? ¿Y si ahora tus manos fueran tus ojos? Y ahora aquel bello pájaro, cantor, se presenta silencioso, y ya el mar no resuena. Ahora la hierba es nula en tu piel. Abre los ojos. Hay personas que deben enfrentar el mundo con grandes dificultades, alejados en muchos casos de eso que tanto nos da placer: la música, el baile, el contacto, la lectura, el deporte. Nadie está exento de vivir estas situaciones en algún momento de su vida. Por ello es responsabilidad de todos buscar las alternativas que le permitan a las personas con discapacidad disfrutar del mundo y sus bondades, así como tú lo haces. Por esto, es importante diseñar los ajustes razonables para que estas personas puedan tener una vida en igualdad de condiciones y sin las barreras que se encuentran en el mundo y que dificultan satisfacer eso esencial de la vida. Piensa en el otro. Es posible que en algún momento seas tú quien vea oscuro, que escuches en silencio o tengas... Manuel, yo creo que la frase también nos pone de frente una de las barreras más grandes que tenemos, y es la actitudinal. Y como lo decía también la profe Marley, a veces vemos las barreras como desde afuera y mucho desde lo físico, desde lo locativo, pero ¿qué barreras tenemos nosotros también actitudinal en familias, en talento humano? No es lo mismo, digamos, en un CDI donde ya han tenido varias experiencias y han tenido como beneficiarios niños con discapacidad, a un CDI en donde no sea usual y llegue por primera vez un niño que tenga una situación o una particularidad. Entonces nos encontramos también con las preguntas de las agentes educativas o como con el susto: ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo está bien? ¿Qué puedo hacer para no generar daño precisamente con eso que nos acaba de plantear Viviana? Entonces también es como empezar a trabajar todos desde esa barrera actitudinal, independientemente de si van a llegar a nuestras unidades niños con alguna situación específica o no, porque todos dentro de nuestras particularidades podemos tener diferentes necesidades de atención, pero es como enfrentarnos a esa realidad también. Muchas gracias, Erika. Tienes toda la razón también en lo que planteas. O sea, digamos, nosotros no podemos pretender que nos las sepamos todas. Todos tenemos, digamos, una serie de fuertes y tenemos unas actividades que vamos desarrollando, y a medida que se nos van presentando situaciones nuevas, pues nos vamos adaptando. Particularmente el ICBF es un ente que está cambiando constantemente sus procesos, pues porque nosotros trabajamos con gente, nosotros no trabajamos con zapatos, esto no es una fórmula. Cuando trabajamos con zapatos,
pues tenemos unas plantillas para cortar el cuero, tenemos unos moldes y tenemos unos escenarios, unas estrategias muy fijas y muy establecidas. Cuando hablamos de procesos con gente, trabajamos desde la experiencia y desde el aprendizaje que esa experiencia nos va desarrollando. Y desde obviamente el acompañamiento que los que sí han trabajado con estos escenarios, pues nos pueden brindar. En este caso, nosotros que estamos desde el ejercicio de asistencia técnica. Muy valiosa ese aporte. Liliana, tienes la mano levantada. Sí, y yo pienso que desde los servicios de primera infancia hemos ido avanzando mucho en este tema. Desde siempre hemos atendido niños y niñas con discapacidad en los servicios, inclusive en los hogares de bienestar. Antes de pasar a todo esto, el tema del tránsito, de la atención integral, siempre hemos atendido a esa población y en los últimos años hemos logrado también fortalecer el talento humano, de ahí también tan interesante la presencia de los educadores especiales, ¿cierto? Y esa, en contrapartida, saben que desde el año pasado hay la posibilidad de que la entidad pueda a través de su contrapartida contratar un educador especial, como no solamente por el hecho de tener niños y niñas, lo que decía Erika, con discapacidad en el servicio, sino para poder también potenciar al talento humano y que estén preparados para esa atención. Entonces considero que sí hemos logrado unos avances significativos en primera infancia. Muchas gracias, Lili. Compañeritas y compañeritos, por hoy se nos ha acabado el tiempo. Hemos tratado el tema de discapacidad en un escenario de conversación bastante interesante. Sin embargo, hasta aquí llegamos por hoy. Los invito a que posteriormente revisen la segunda parte de este conversatorio con todos estos profesionales del escenario de primera infancia, que busca fortalecer la atención en la primera infancia de las niñas y niños con discapacidad. Por ahora los voy a dejar con un video que se plantea como un ejercicio de estrategia pedagógica para trabajar en las unidades de servicio con niñas y niños con discapacidad. Es un escenario que se construye en articulación con la Biblioteca Pública Municipal de la ciudad de Manizales y que busca orientar a nuestro talento humano brindando nuevas herramientas y nuevas alternativas para una atención pertinente y de calidad. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego. Un cordial saludo para todos. Hoy traemos para ustedes una herramienta digital que favorece el trabajo virtual en primera infancia, especialmente para el programa Gateando. Los niños aprenden el lenguaje a través de diversos estímulos. Esta plataforma digital permite a los niños y a las niñas con discapacidad visual, auditiva, cognitiva y entre otros, acceder al maravilloso mundo de la lectura de una forma muy didáctica. Acá podemos encontrar libros ilustrados, didácticos e interactivos, lo cual le permite a los niños y a las niñas visualizar, escuchar, comprender e imaginar. La plataforma digital se llama Makemake. Acá podemos encontrar algunos libros con los que cuenta la plataforma. Y vamos a dar inicio
con este maravilloso libro que se llama Hasta el gato y el ratón pueden tener un buen trato, de Silvia Molina. Y dice así: ese es un viejo ratón, antojadizo y gordinflón, que de queso deseaba una enorme rebanada. Este es un joven gato, bonachón y poco astuto, cuyo sueño tan ramplón es engañar al ratón. Una mañana friolenta, el ratón, de forma lenta, salió de su madriguera, oculto en una manguera. Cuando a la alacena llegó, cuidando el queso encontró al joven gato travieso, que le envió sonriente un beso. De ese yo no me fío, dijo el ratón yendo al río a sacar un buen pescado para el gato tan confiado. Más tarde el ratón volvió y el gato, feliz, le dio un suculento pescado que se tragó de un bocado. Ese es un viejo ratón, ingenioso y bonachón, que cambió un pescado por un quesote salado. Un atrevido y astuto ratón, un gato ingenuo y simplón. Viven los dos en mi casa y beben de la misma taza. Y colorín colorado, este cuento se termina. La lectura es un medio para que los niños y las niñas descubran nuevos vocabularios y aprendan a expresar sus emociones. Estos beneficios de la lectura a través de los cuentos infantiles hace que sea imprescindible que esta actividad se convierta en un hábito desde los más pequeños. Una meta en la que los docentes y los padres de familia tendrán un papel fundamental, ya que favorece el vínculo entre padres e hijos, ayuda a gestionar sus emociones, es un vehículo de valores, es una forma de estimular la imaginación, la creatividad, el desarrollo de la atención y la memoria. Es muy importante tener en cuenta leerles de forma natural, tener una buena entonación, hacer las pausas necesarias, conservar el ritmo, gestualizar. Y para mí, las más importantes, no tener prisa y siempre mantener el contacto visual con nuestros niños y con nuestras niñas. Espero que lo hayan disfrutado. Esto es una invitación muy especial desde la Alcaldía de Manizales, Manizales Más Grande, el Instituto de Cultura y Turismo y la Red de Bibliotecas Públicas de Manizales. Chao.